¿Qué secretos ocultan los huesos del pasado? Desde una momia que chilla hasta un esqueleto con lepra. Estos son los 20 descubrimientos de cráneos y esqueletos más extraños. Número 20. La momia chillona. Como si la cara de un cadáver momificado normal y corriente no fuera más que suficiente para provocarle toda una nueva gama de horribles pesadillas. Aquí tiene una congelada en un grito solo para añadir un poco más de picante a estas imágenes ya perturbadoras. De nada. Esta momia se llama Maritimung y fue encontrada junto con otra momia en Deir el-Bahari. Algunas investigaciones sugieren que esta mujer murió de un ataque al corazón y quizá por eso su rostro está congelado en un grito eterno. A la momia se le practicó una tomografía computarizada que muestra que la mujer tenía montones de depósitos de placa grasa en los vasos sanguíneos. Se les ocurrió que lo más probable es que muriera de un infarto masivo y que probablemente estaba sola cuando ocurrió. Luego conjeturaron que no la encontraron hasta pasadas varias horas y que el rigor mortis se había apoderado de ella, por lo que quedó momificada con esta expresión aterradora, congelada en un grito para toda la eternidad. Número 19. Restos de un vampiro femenino. Para mucha gente en el siglo XVII, especialmente en toda Europa del Este, los vampiros eran aparentemente un gran problema. Sí, esos molestos chupasangres amenazaban a la gente por todas partes. Los muertos se levantaban y bebían la sangre de animales y personas por igual. Así que desarrollaron algunas técnicas para evitar que los que sospechaban que eran vampiros hicieran de las suyas. Este es un esqueleto que fue descubierto en Polonia en febrero de 2023. En realidad fue desenterrado en un cementerio. Esto en sí mismo es un poco raro, pero qué sé yo realmente. Me siento en pijama y me paso el día hablando. Al parecer, el cuerpo había sido enterrado de una forma poco ortodoxa. Había una guadaña, ya sabe, esa cosa grande y rizada con forma de herramienta cortante que lleva la parca, que se colocó sobre el cuello de la mujer muerta en la tumba. La idea general con esta técnica parece haber sido que si la mujer muerta se hubiera levantado, entonces le habrían cortado su propia cabeza en el proceso. Esta, como todo el mundo sabe, es una forma de matar a un vampiro. Además de la precaución bastante obvia de la hoz alrededor del cuello, también se descubrió que la mujer llevaba un candado en el pie. Todos estos extraños añadidos a la tumba de esta mujer sugerirían que las personas que la enterraron creían que era un vampiro y que, por lo tanto, era probable que volviera de entre los muertos. Parece perfectamente razonable, ¿no cree? Los vampiros fueron, como ya he mencionado, un tema de gran importancia en toda la Europa cristiana de los siglos XIV al XVII, y la gente a menudo creía que los vampiros eran la causa de cosas que no podían explicarse. Ya sabe, como enfermedades que mataban a mucha gente en un pueblo o una ciudad, junto con envenenamientos masivos. En aquella época, cuando la gente no entendía los gérmenes ni las enfermedades, solían culpar a las fuerzas sobrenaturales y creían que los vampiros eran una amenaza. Se desarrollaron muchos métodos destinados a impedir que los sospechosos pudieran escapar de la tumba y luego salir a acechar a más víctimas. Y fue una locura, para ser sinceros. Número 18. Niños discapacitados. Se hizo un descubrimiento insólito en una tumba al este de la actual Moscú, en Rusia. La excavación arqueológica desenterró numerosas tumbas de un grupo de cazadores-recolectores de hace 34 años. El yacimiento se encuentra en un lugar llamado Singur e incluye las tumbas de varias personas, entre ellas 2 varones adolescentes. Según los arqueólogos de la excavación, los 2 chicos parecen haber mostrado signos de haber sido discapacitados en vida. Habían muerto cuando solo tenían unos 10 o 12 años y habían sido enterrados juntos con las cabezas colocadas en posiciones adyacentes. Pero lo curioso es que, según los científicos que habían hecho este descubrimiento, los chicos fueron enterrados como si hubieran pertenecido a la realeza. Fueron encontrados con un montón de símbolos de su significado e importancia. Había 10 cuentas de marfil de mamut, un total de más de 20 brazaletes o pulseras, y también tenían más de 300 dientes de zorro perforados, así como un montón adicional de tesoros que incluían 16 lanzas de marfil de mamut, tallas, algunos cuernos, así como huesos humanos colocados sobre el pecho de cada uno de los niños. Esto indicaría que se creía que eran muy especiales. Los adultos que también fueron enterrados en la misma tumba tenían muy pocos tesoros, y muchos no tenían nada enterrado con ellos en absoluto. Número 17.
1.200 momias en Perú. Los rituales de enterramiento en todo el mundo han variado enormemente, dependiendo de las creencias espirituales, los problemas prácticos y las normas culturales y sociales de los diferentes pueblos implicados. Para nuestra sensibilidad moderna, algunas de estas prácticas han parecido extrañas y a menudo algo espeluznantes, como esta. Esta momia sería descubierta por un equipo de arqueólogos en Perú, en un yacimiento cercano a la capital, Lima. Han estimado que el cuerpo tiene entre 800 y 1.200 años. Pero lo más extraño de esta momia es el hecho de que la persona había sido enterrada con las manos cubriéndole la cara, y el cuerpo también había sido aparentemente atado con una cuerda. ¿Podría tratarse de una superstición más sobre los vampiros? ¿O quizás se trataba de otra cosa? Según los expertos en historia de todo, se trata en realidad de una práctica que se utilizaba como parte de los procedimientos funerarios locales. Se colocaba el cuerpo en una cámara funeraria a 1,5 metros de profundidad y se les colocaba con las manos sobre la cara y todo el cuerpo atado con una cuerda. Es un poco espeluznante. Número 16. Esqueleto de Atacama. Aquí estamos en el desierto de Atacama, en Chile. Es el desierto más antiguo de la Tierra y lleva en este estado de condiciones semiáridas unos míseros 150 millones de años ya. Es el desierto no polar más seco del mundo y también bastante enorme. Se extiende por una enorme franja de tierra de unos 600 kilómetros entre la cordillera de la costa, en la costa, y la cordillera de los Andes. En 2003, se descubriría un pequeño esqueleto en este desierto. Sin embargo, no se trataba de una persona normal y corriente. Al parecer, el esqueleto medía solo 15 centímetros y su cráneo tenía forma de cono. No solo eso, sino que el diminuto esqueleto también tenía 10 pares de costillas, en lugar de las 12 habituales que tienen los seres humanos. Naturalmente, muchos han señalado que la única explicación para algo así, los alienígenas, por supuesto, son alienígenas. Definitivamente, un diminuto esqueleto alienígena al azar en medio del desierto chileno. Esos extraterrestres de cerebro disperso, ja, ja, siempre están dejando sus esqueletos en planetas al azar, en desiertos al azar. Sucede todo el tiempo. Los fiesteros de los ovnis, sin embargo, han echado por tierra todas las ideas de diversión extraterrestre y han dicho que lo más probable es que solo se trate de los huesos de un primate no humano. Esos aguafiestas. Número 15. Neandertal. Cuando la gente descubrió por primera vez el esqueleto de un neandertal allá por 1856, se sorprendió un poco por las características inusuales de este tipo de estructura ósea casi humana. El primer fósil de un neandertal fue desenterrado por los trabajadores de una cantera en una cueva que se encuentra en el valle de Neander. Así que ya ve de dónde viene el nombre. Está en Alemania, cerca de la ciudad de Düsseldorf. El fósil tenía una cresta arqueada en la frente extrañamente grande, el aspecto clásico que asociaríamos con los neandertales, así como unos huesos de las extremidades súper sólidos. En el mismo yacimiento arqueológico, también encontraron restos de varios mamíferos masivos extintos y algunas herramientas de piedra que creían que habían sido utilizadas por los neandertales. En aquel momento, los científicos estaban divididos sobre lo que significaba este descubrimiento. Algunos creían que habían encontrado a los primeros seres humanos conocidos, mientras que otros opinaban que se trataba de una especie diferente y muy distinta del Homo sapiens, es decir, personas para usted y para mí. En última instancia, este hallazgo fue extremadamente importante para comprender el mundo prehistórico. Los arqueólogos y genealogistas han hecho muchos más descubrimientos desde entonces, y ahora se cree que muchos seres humanos actuales llevan ADN de estos antiguos neandertales. Este es el resultado de los encuentros de nuestros antiguos antepasados con las distintas especies, la variedad especial de mimos. Número 14. El esqueleto castrado. Empieza a parecer que el proceso de ser puesto a descansar en paz es en realidad por bastante menos tiempo que la eternidad. Todos andamos por ahí desenterrando gente a nuestro antojo y perturbando sus últimos lugares de descanso, a veces por accidente y otras con fines históricos, pero a veces simplemente hurgamos en tumbas de difuntos en nombre de la ciencia, como esta que perteneció al famoso mezzosoprano masculino del siglo XIX llamado Gaspar Pachi Erote. La historia de este cantante no es muy conocida, pero se cree que nació en 1740 y que en realidad fue castrado antes de cumplir los 12 años.
Esto se hizo para preservar su joven voz. Parece totalmente bárbaro y profundamente inquietante que esta fuera una técnica que se llevara a cabo en niños con este fin. Tuvo una carrera como cantante de ópera muy solicitada desde los 19 años hasta su jubilación a los 53 años. Los investigadores decidieron que necesitaban exhumar el cuerpo de este cantante agudo, muerto hace mucho tiempo, para poder echar un vistazo a los efectos de la castración en su cuerpo. El efecto principal parece algo obvio, pero yo solo soy el tipo. ¿Y yo qué sé? Bueno, en realidad, resultó que la extirpación de las bolsas de pelotas del joven caballero tuvo cierto efecto sobre su esqueleto en general. Número 13. Los cráneos alargados de Perú. Extraños cráneos alargados han aparecido en muchos lugares del mundo, pero son especialmente comunes en las antiguas cámaras funerarias, necrópolis y tumbas de Perú. ¿Qué fue lo que hizo que tanta gente viviera con cráneos tan extraños en esta zona? ¿Podría ser lo que todos hemos estado esperando? ¿Podrían ser extraterrestres? Bueno, probablemente no. Pero eso no significa que debamos dejar de creer que se trata de los cráneos alargados de la cultura piracas. Hay un número especialmente elevado de estos cráneos que están asociados con esta cultura en particular. Allá por 1928, un arqueólogo peruano llamado Julio Trello hizo un descubrimiento que incluía más de 400 momias en la región suroccidental peruana de Ica. También había muchas pruebas de que este pueblo practicaba la deformación craneal. Esto no es algo que simplemente ocurre, es algo que se hace a propósito. Esta deformación craneal implicaba atar la cabeza y utilizar tablas de madera para forzarla a crecer en una determinada dirección. Al parecer, este ritual sería un marcador de estatus dentro de la sociedad. Aunque no había signos evidentes de enfermedad en los restos de los niños del enterramiento, los arqueólogos están desconcertados por el elevado número de jóvenes que murieron allí. Sugirieron que en realidad podría haber sido el resultado de la presión ejercida sobre sus cabezas durante el proceso de deformación craneal. Quizá la fuerza excesiva sobre el cráneo había provocado en realidad la muerte prematura de estos niños. Es horroroso, y sin duda hubiera preferido que se tratara de una historia sobre extraterrestres. Aunque los entresijos de esta particular sociedad peruana son un tanto misteriosos, parece muy probable que esta sea la razón por la que se han encontrado tantos cráneos con formas extrañas en la zona. Era una práctica que tenía lugar en muchas partes de América Latina y parece haber estado bastante extendida en algunos países y entre ciertos grupos. Número 12. Descubrimiento en una tumba medieval. El mundo medieval era peligroso y asqueroso y aterrador para casi todos los que tenían la desgracia de encontrarse con vida, aunque fuera por un breve interludio en aquel entonces. Casi todo lo que hemos aprendido y seguimos descubriendo sobre la Edad Media no hace sino aumentar el montón de experiencias horribles, suciedad y violencia que era la vida durante aquella época. Y este descubrimiento es otra de esas cosas deliciosas que pueden añadirse al combustible de pesadillas para todos ustedes, con una imaginación hiperactiva. Al excavar una tumba en la ciudad italiana de Iola, los arqueólogos hicieron un descubrimiento espantoso. Una mujer había muerto unos 1300 años antes, en las semanas previas a dar a luz. El equipo de excavación descubrió que, además del esqueleto de la mujer, había también el esqueleto de un feto, y estaba entre las piernas de la mujer muerta, lo que resulta espeluznante. Se trata, dicen, de un ejemplo muy raro de lo que llaman agradablemente un parto en ataúd. Lo que esto significa en realidad es que, a medida que los gases se acumulan en el interior del cadáver, acaban expulsando al feto a través del canal del parto, dando lugar efectivamente al llamado parto tierra, aunque, por desgracia y afortunadamente, todos los implicados llevaban mucho tiempo muertos. Número 11. Cueva en Kenia. A continuación, tenemos el descubrimiento de artefactos en una cueva de Kenia de la Edad de Piedra Media, lo que hace que tengan unos 78 años de antigüedad. Al parecer, esta cueva del Valle del Rift en Kenia ha estado ocupada por Homo sapiens durante los últimos 78 años, y eso la convierte en el más notable de los yacimientos arqueológicos. Hay muchas capas, literalmente, de historia dentro de este complejo de cuevas. A los 67 años, se produce un cambio bastante grande en el tipo de descubrimientos. Las herramientas y demás de ese periodo se hicieron más pequeñas y demostraron cómo había ido cambiando la tecnología. Hay abalorios de esa misma época, y a partir de hace 33.000 años,
También hay abalorios hechos con conchas. Parece que ha habido modas para estos accesorios que cambian a lo largo del tiempo. El yacimiento es una gran cantidad de información sobre una comunidad que se desarrolló lentamente y luego cambió con el paso del tiempo. Número 10. Esqueletos en Pompeya. Tras la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, toda la antigua ciudad romana de Pompeya quedaría cubierta de lava y ceniza, y por tanto, congelada para que las generaciones futuras la vieran dentro de esta vida. En ese momento, toda la antigua ciudad quedó congelada en el tiempo. Quedó cubierta por una capa de ceniza y piedra pómez de 6 metros de profundidad que ha conservado las casas, los artefactos y a muchas de las personas exactamente como eran y cómo eran en aquellos terroríficos momentos. Mientras la ciudad era engullida por los escombros volcánicos, Pompeya permaneció tal y como era durante 1400 años antes de ser descubierta por un grupo de exploradores en 1748. Alrededor de 2000 personas murieron en la erupción en la ciudad, pero hasta 16 murieron en toda la zona. Se congelaron allí mismo donde cayeron y fueron preservados por la ceniza, como si estos no tuvieran ya un día especialmente malo. Parece como si el insulto se sumara a la herida, ya que huyeron del volcán en erupción. Sí, estos desafortunados no solo huían de la enorme erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, sino que, mientras corrían, serían aplastados por un enorme muro. El muro había caído sobre los hombres antes de que el material volcánico cubriera la zona, por lo que murieron antes de que el volcán engullera la ciudad. Número 9. Antiguos esqueletos de animales egipcios. Así como todos los restos momificados antiguos por los que Egipto es conocido, también hay muchas pistas sobre la forma en que otras criaturas pudieron haber vivido y muerto durante esa antigua civilización. En un cementerio, las excavaciones arqueológicas han descubierto esqueletos de animales salvajes. Estos parecían tener signos de haber sido mantenidos encadenados y de haber sido maltratados y castigados físicamente cuando estaban vivos. El cementerio parece haber sido el lugar de descanso final, no solo de muchos humanos fallecidos, sino también de cientos de animales domésticos. Había restos de ovejas y vacas, pero también, y lo que es más intrigante, había docenas de esqueletos de animales salvajes, incluidos hipopótamos, cocodrilos, babuinos, elefantes e incluso un leopardo, lo que era extraño. Número 8. Rupkund. Allá por 1942, un guardia británico hizo un descubrimiento en Rupkund, India, que asustó a todo el mundo. Había un lago helado que parecía estar lleno de esqueletos. El hielo se estaba derritiendo debido a las condiciones del verano y había empezado a revelar más y más restos óseos que flotaban en las aguas y se amontonaban por todo el borde del lago. Como eran tiempos de guerra, se supuso inmediatamente que debían de ser los cuerpos de soldados enemigos que habían intentado colarse en la India. Pero al investigar más a fondo, descubrieron que estos cuerpos no estaban lo suficientemente frescos como para hacer eso. Parecía que los huesos eran probablemente bastante viejos, aunque no pudieron determinar cuántos ni, para el caso, qué era lo que realmente podría haber matado a más de 200 personas en este valle. Entonces, en 2004, una expedición al lugar hizo un descubrimiento. Los cuerpos fueron datados en torno al año 850 después de Cristo, y todos parecían pertenecer a dos grupos distintos de personas, una tribu o familia y un grupo de lugareños. Los artefactos descubiertos junto a los esqueletos revelaron que se trataba de un grupo que estaba siendo conducido a través del valle por guías de la zona. Todos habían muerto de la misma forma, por fuertes golpes en la cabeza propinados por un objeto redondeado desde directamente arriba. Y fue entonces cuando la trama se complicó. Entonces descubrieron una antigua canción popular de la región que describía a una diosa enfadada por los forasteros que dañaban sus montañas y que había arrojado sobre ellas enormes piedras de granizo tan duras como el hierro. Se llegó a la conclusión de que todas estas personas habían quedado atrapadas en el valle cuando cayó una terrible tormenta de granizo. Y con piedras de granizo de hasta 9 pulgadas de circunferencia, no tenían dónde refugiarse y simplemente murieron. ¡Qué absolutamente aterrador! Número 7. Hombre del pantano. A los arqueólogos les encanta una buena ciénaga. Esos lugares esconden todo tipo de excelentes secretos.
Y a veces incluso hacen un brillante trabajo de conservación de muertos. ¡Qué divertido! Este es el descubrimiento de los cuerpos de dos hombres de la Edad de Hierro en el centro de Irlanda. Eran especialmente interesantes porque aún parecían espeluznantemente frescos, a pesar de que llevaban allí unos 2000 años. Las turberas extremadamente ácidas de esta zona tienen un nivel de oxígeno muy bajo, lo que significa que cualquier cosa que se encuentre en su interior es capaz de permanecer en un estado notablemente conservado durante, literalmente, miles de años. Cosas tan curiosas como peinados y ropas pueden conservarse de forma extraña, ofreciendo una visión más profunda de la forma en que la gente vivía y moría en el pasado, y a veces incluso muestran pruebas de juego sucio. ¿Y a quién no le gusta hoy en día un buen asesinato misterioso a la antigua usanza? Número 6. Antigua doncella de hielo siberiana. Otra forma realmente eficaz de conservar cosas muertas es en el hielo. A lo largo de los siglos se han producido numerosos descubrimientos de cuerpos antiguos conservados en el hielo durante cientos o incluso miles de años, como este descubrimiento en Siberia en 1993. Los restos de una mujer que murió hace más de 2500 años fueron descubiertos en una meseta. Pronto se la conoció como la doncella de hielo y ha seguido ofreciendo pistas sobre la cultura que vivió en esta región esteparia entre los siglos 6 y 2 a.C. Naturalmente, también hay muchos cuentos chinos y mitos que se han desarrollado desde el descubrimiento. Ha habido críticas a la forma en que se llevó a cabo la excavación, y algunos han llegado a decir que los métodos que se utilizaron provocaron el deterioro de los artefactos. La doncella de hielo reposa ahora en un mausoleo especial dentro del Museo Nacional Republicano de Rusia. Número 5. Antigua fosa común griega. Encontrar cualquier tipo de fosa común de cualquier época de la historia es algo profundamente inquietante. Sin duda planteará muchas preguntas y creará mucho debate, pero cuando se descubre una fosa común de la historia antigua, se plantean muchas preguntas. Esta fosa común en particular fue desenterrada en un antiguo cementerio griego, parte de la necrópolis del delta de Falron, que había sido descubierta durante la construcción de la Ópera Nacional de Atenas, Grecia. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras fosas comunes, los cuerpos parecían haber sido depositados en el suelo con algunos indicios de respeto. Esto sugería que era poco probable que los cuerpos fueran de esclavos, o de hecho, del tipo habitual de criminales, ya que rara vez se les trataba con algún tipo de respeto. Pero también resultaba desconcertante que muchos de los 80 o más esqueletos que se descubrieron estuvieran encadenados por las muñecas y sujetos con grilletes de hierro. Sí, parecían haber sido víctimas de una ejecución en masa, pero era un misterio quiénes podían haber sido o por qué habían corrido esa suerte. Los arqueólogos pudieron determinar que todos parecían haber sido jóvenes y gozaban de relativa buena salud cuando murieron. También parecían haber muerto de la misma manera, al mismo tiempo. El hallazgo de un par de pequeñas vasijas entre los cuerpos permitió al equipo determinar que las tumbas databan probablemente de entre los años 675 y 650 a.C. Creen que los cuerpos podrían haber pertenecido a seguidores de Cylon de Atenas, un aspirante a tirano que está documentado como una persona muy terrible. Él y sus seguidores intentaron un golpe de estado, pero fracasó y los conspiradores se rindieron. Sin embargo, cuando se les aseguró que no serían asesinados, fueron masacrados por Megakulski, de uno de los poderosos clanes atenienses. A pesar de ir en contra de las exigencias de las autoridades, fue un momento oscuro durante la eventual transformación de Atenas en la ciudad de la democracia que se convertiría. Número 4. Mamut lanudo. En 2010, en un pueblo cercano al mar de Laptev, en Siberia, la población local encontró el cuerpo momificado de un mamut lanudo que había muerto hacía unos 39 años. Las condiciones frías y secas habían conservado bastante bien el cuerpo del animal, todo se ha dicho. Un arqueólogo declaró que el mamut lanudo había tenido probablemente entre 6 y 8 años cuando había muerto y pesaba unas 5 toneladas, más o menos. El rostro del mamut lanudo era bastante inconfundible, incluso después de decenas de miles de años, y aún conservaba parte del pelo de su cuerpo. La idea de traer de vuelta especies extinguidas hace mucho tiempo es algo que parece entusiasmar a mucha gente, y de hecho,
Hay un montón de científicos que se dedican a hacer exactamente eso. Los increíbles avances en la comprensión de los genes y la secuenciación genética que se han producido en los últimos años han hecho que lo que antes parecía demencialmente imposible, ahora solo sea cuestión de tiempo. El mamut lanudo encabeza la lista de resurrecciones. Es especialmente probable que esta criatura encuentre el camino de vuelta a la vida debido a la gran parte de la genética del mamut que en realidad comparte con un elefante asiático actual. Así que cuando se añade esto a los restos notablemente bien conservados de mamuts lanudos que se han descubierto en la ciencia de la reconstrucción de estos gigantes de la edad de hielo, bueno, estamos casi allí y nunca se sabe. Podría abrir las cortinas una mañana y ver deambular a un mamut lanudo por sorpresa. Podría ocurrir, ¿verdad? Número 3. Restos de vampiro en Polonia. Como ya hemos descubierto, Europa del Este tenía mucho miedo a los vampiros. Esta es una fosa común extremadamente espeluznante que se descubrió en el norte de Polonia. Data de los años 1800 y contenía muchos esqueletos sin cabeza y mucho equipamiento antivampírico. Las cabezas habían sido retiradas y colocadas entre las piernas de las personas muertas y se les había colocado una moneda en la boca. Ambas eran técnicas bien conocidas que los familiares utilizaban si temían que su ser querido se hubiera convertido y volviera como no muerto. Todo esto era muy espeluznante, pero la vida era dura y muchas enfermedades terribles y misteriosas habían matado a docenas, a veces incluso a cientos de personas en pequeñas ciudades y pueblos. Y a menudo las ideas sobrenaturales eran las culpables, así que todo tiene cierto sentido. Número 2. El sarcófago negro de Alejandría. En 2018, unos arqueólogos encontraron en Egipto un sarcófago de granito negro súper escalofriante y extremadamente misterioso. Era un poco diferente de todas las cosas habituales de tumbas que siempre encuentran por ahí, y realmente puso los pelos de punta a quienes se dieron a la tarea de abrirlo. En primer lugar, estaba el miedo estándar a la maldición. Esto prácticamente no hace falta decirlo, siempre que se abre una tumba, ya sabe, la maldición de la tumba de la momia sigue siendo un temor legítimo para algunas personas, y las cosas eran mucho más espeluznantes en el antiguo Egipto. Y también abrir una tumba está plagado de riesgos biológicos y asquerosidades, así que probablemente lo entienda, estoy seguro. De todos modos, una vez que llegaron a abrir este gran ataúd negro, estos afortunados arqueólogos se encontraron con el hedor más horrendo. Bueno, después de todo era una tumba, así que esto no debería ser una sorpresa tan enorme. Antes de abrirlo, más bien esperaban encontrar la tumba perdida de Alejandro Magno, pero lo que encontraron fue mucho menos emocionante. Eran 3 esqueletos y un charco de agua residual marrón. Discúlpenme mientras vomito ligeramente. Así que, aunque no creen que soltaran una maldición como tal, es muy posible que pudieran haber liberado algunos gases tóxicos. Número 1. Esqueleto con lepra. El descubrimiento de un esqueleto en la India proporcionó a los científicos una comprensión totalmente nueva de los orígenes de la terrible enfermedad de la lepra. Hasta el descubrimiento, se había entendido que la lepra existía desde hacía bastante menos tiempo. Estos restos humanos de 4000 años de antigüedad mostraron a todo el mundo los rasgos distintivos de la terrible enfermedad y ayudaron a situar la aflicción nada menos que 1500 años antes en la historia de la humanidad de lo que nadie había sabido hasta entonces. Esto sugiere que hemos cambiado en respuesta a ella. También ofreció algunas pistas sobre cómo se propagó la enfermedad por el mundo y se cree que pudo haber encontrado su camino a través del globo cuando la gente empezó a vivir en entornos urbanos más confinados y las rutas comerciales crecieron, conectando a más personas y lugares. Todo lo necesario para transmitir enfermedades entre personas. Eso es todo de la morbosa excursión de hoy al más allá. No deje de decirme lo que piensa en la sección de comentarios más abajo. Eche un vistazo a las otras cosas chulas de la pantalla y hasta la próxima.